de los anuncios, en este momento en el que llegamos a las conversaciones, a las entrevistas, a esos contactos, algunos internacionales, otros nacionales, pero que tienen siempre que ver con las noticias de actualidad que nosotros les traemos al principio del programa. Y ahora mismo vamos a hablar de México. Hablar de México en estos momentos es hablar del escándalo contra el exgobernador de Coahuila, el señor Moreira, Humberto Moreira, que se ha reabierto una investigación aquí en España. Hablar de México hoy es también hablar de ese juicio contra el Chapo Guzmán, que tiene paralizado a México, a Estados Unidos, como decía, a Nueva York, completamente blindado. Hablar de México hoy es también hablar de los migrantes que han llegado a las playas de Tijuana y que están esperando la oportunidad para saltar la valla, para cruzar, para poder intentar llegar a Estados Unidos, pese a que los cancerberos de Donald Trump están ahí, esperando para impedírselo. Imagínense todo lo que tenemos que hablar de México y cosas complicadas. ¿Quién nos puede ayudar a hacernos un panorama de todos estos temas y cómo terminan incluso relacionándose? Pues él es Alberto Lerner Aritz, él es activista mexicano, residente en España, y pues con él vamos a conversar. Aritz, muy buenas tardes. ¿Qué tal, Henry? Buenas tardes a ti y a todo tu auditorio. Aritz, te queríamos preguntar por el primero de los temas, o el más reciente al menos, esa reapertura de la investigación contra Humberto Moreira. La contábamos nosotros ayer prácticamente en exclusiva, porque cuando nos enteramos saltaron las alarmas y los otros medios se hicieron eco. También la respuesta inmediata de Moreira, que ayer daba una rueda de prensa en Ciudad de México en la que negaba todo. ¿Quién es Moreira? Usted que es mexicano y que conoce bien la historia de este personaje. Bueno, Humberto Moreira es un personaje muy oscuro del pasado del PRI, de esta organización delincuencial que es el cártel del PRI, Partido Revolucionario Institucional, que tiene a Enrique Peña Nieto en la presidencia. No es la primera vez, ustedes lo saben muy bien, que se relaciona a Humberto Moreira con delitos tan graves como el lavado de dinero, organización delictuosa con el cártel de los Zetas, en fin, de todo esto. Y la verdad es que cuando lo detuvieron en España, muchos pensamos que de esa no se iba a librar, pero desafortunadamente lo dejaron salir y ahora es muy interesante porque en un juicio que se está llevando a cabo en Estados Unidos, dos personas cercanas a Humberto Moreira lo vuelven a implicar en el asunto de lavado de dinero. Ellos son Héctor Javier Villarreal, que en tiempos de Moreira fue su tesorero y que está acusado de desviar miles de millones de pesos del erario de Coahuila. Y el otro... Es decir, no lo está acusando un desconocido o, como se dice, un sicario de poca monta de la organización delictiva. Lo está acusando alguien que sabe de lo que habla, que manejaba las cuentas de Moreira y del Estado. Claro, y él está preso allá. Y como dices muy bien, no se trata de un desconocido, no se trata de un integrante de los Zetas que podríamos poner en duda un poco una declaración de este tipo. Se trata de alguien que llevaba las cuentas del erario de Coahuila, alguien muy importante en el gabinete de Moreira. Y también el otro personaje que está acusándolo, Rolando González Treviño, un empresario en telecomunicaciones que ya había sido señalado muchas veces por transferir recursos públicos de Coahuila hacia Texas. Hoy está condenado en Texas por este delito. Entonces son dos personas muy cercanas a Humberto Moreira que lo vuelven a relacionar con lavado de dinero. Y obviamente pues ellos van a decir que no, o sea, el abogado de Humberto Moreira y el propio Moreira pues no pueden decir es cierto, sí somos delincuentes, lavamos dinero, pero pues esto a todas luces es muy claro, ¿no? Humberto Moreira tiene participación en estos delitos. Pues así parece que lo estima la justicia española, que tras conocer estos testimonios de los dos testigos protegidos de la justicia estadounidense, que están ahora contando todos los entresijos del cártel de los Zetas y la relación con políticos, ha determinado reabrir
la investigación e incluso pedir una comisión rogatoria a los Estados Unidos para que el juez Pedraz a principios del próximo año pudiera desplazarse y tomar declaración a estas dos personas. También una comisión rogatoria a Estados Unidos, a México, para que investigue la documentación que en su día presentó la defensa de Moreira para justificar el dinero que había gastado e invertido en España. Y no dejamos de hablar del juicio, pero ahora con otro cariz, porque en este juicio, además de estos testimonios que señalan a Moreira, también han hablado otros legendarios narcotraficantes, como el hermano de Zambada, uno de los capos más buscados del narcotráfico en México. Está en este juicio como testigo en contra del Chapo Guzmán. Sí, bueno, también esto no es nuevo. Las declaraciones que surgieron a partir del inicio del juicio del Chapo allá en Nueva York hace 2 días sacudieron a México. Pero, Henry, esto es algo que todos los mexicanos sabíamos desde hace mucho tiempo. Hay investigaciones muy serias de periodistas muy serios que ya habían mencionado, por ejemplo, en el caso de Felipe Calderón, que él recibía dinero ahí en Los Pinos, en la residencia oficial de Los Pinos, dinero del cártel de Sinaloa. También ya se había mencionado muchas veces que ocurría lo mismo con Enrique Peña Nieto. Lo que pasó el día de ayer con la intervención del hermano de Ismael, el Mayo Zambada, pues es algo que también se conocía. O sea, vuelvo a lo mismo, hay investigaciones periodísticas serias que ya habían dicho, por ejemplo, que el aeropuerto internacional de la Ciudad de México estaba tomado por el cártel de Sinaloa, no una vez, sino desde hace muchísimo tiempo, y que en ese lugar aterrizaban jets cargados de cocaína de Colombia por parte del cártel de Sinaloa, que después distribuían a Estados Unidos. Lo que pasó también el día de ayer es obvio. A ver, Jesús Zambada, quien le apodan el Rey, no iba a declarar en contra de su hermano. No lo iba a hacer, o sea, eso es una obviedad. Tenía que seguir la indicación de sus abogados para señalar al Chapo Guzmán, para decir, él es el responsable de todo esto, pero nosotros sabemos que tanto Ismael, el Mayo Zambada, como el Chapo, son los líderes, siempre lo fueron, del cártel de Sinaloa. Me parece incluso que muchos periodistas colocan a Ismael el Mayo Zambada como el verdadero líder de este cártel. El Chapo sería el más mediático, vamos. Claro, el Chapo es el mediático y de alguna manera el que buscó Zambada para que toda la atención fuera hacia él, según lo que he estado leyendo. El Chapo Zambada es una de esas figuras legendarias de la delincuencia mexicana porque nunca la han pillado o pocas veces la han pillado y siempre se logra salir con la suya. De hecho hay pocas fotos, pocas imágenes de Zambada. Claro, es un personaje, por decirlo de alguna manera, mítico. Se conoce muy poco de él. La entrevista que le dio a Julio Scherer, que falleció apenas hace unos años, esas 2 o 3 fotografías, y no se sabe más, una que otra que por ahí ha publicado la DEA o algo así, pero no se sabe absolutamente nada. Hay algo interesante en la defensa del Chapo, alega, y creo que en esto tiene razón, que es imposible que Ismael el Mayo Zambada haya permanecido 50 años dentro del negocio sin que le hayan tocado un pelo. Ellos dicen, bueno, si esto es así, entonces explíquenme cómo es posible que a mi cliente, al Chapo, sí lo hayan detenido, lo estén acusando de ser el líder y al otro no le hayan tocado un pelo. Y sigue trabajando, ¿eh? O sea, el cártel de Sinaloa, al ser una estructura horizontal que se maneja algo así como las franquicias de las hamburguesas o de alguna de estas, el cártel sigue operando. Tiene emisarios en cada uno de los 5 continentes y en más de 40 países, ¿no? Controlados por el cártel, por Ismael el Mayo Zambada. Alix, y aquí cambiamos un poco de tornas porque estas eran esas 2 preguntas que tenían que ver con estos casos de corrupción y de narcotráfico, pero Sigmar también tiene pregunta sobre el hallazgo de esas fosas comunes que además pues sigue sonrojando a las autoridades mexicanas y doliendo en el corazón de los ciudadanos y las ciudadanas de México, porque son muchísimas las víctimas que están desaparecidas en este momento en el país y que pueden estar en este grupo de fosas comunes. Así es. Aris, buenas tardes, ¿cómo estás?
Hola, ¿cómo estás? Mucho tiempo sin escucharte. Bien, bien. Sí, teníamos tiempo que no hablábamos. Ahí, yo quiero que nos cuentes lo que tú sepas sobre este tema, porque esto de las fosas, de la cantidad de fosas que hay en México, parte de un informe hecho por un grupo de periodistas independientes que se llama ¿A dónde van los desaparecidos? Este es un grupo de periodistas independientes que después de que empezaron a investigar qué cantidad de fosas o a dónde iban los desaparecidos en México, se dieron cuenta que la información oficial no decía completamente la verdad en cuanto al número de fosas que hay. ¿Qué nos puedes comentar tú al respecto? Tú debes saber sobre esto. Sí, bueno, es un tema bastante triste, es algo muy doloroso porque a pesar de que ya sabíamos que existían en el país muchas más fosas de las que declaraba el gobierno, la investigación que realizaron estos periodistas independientes apoyados por un organismo que se llama Quinto Elemento Lab, una organización no gubernamental, entre ellos pues, periodistas tan reconocidos como esta mujer valiente Marcela Turati, pues nos viene a poner en perspectiva del tamaño del horror que se está viviendo en México y aclarar algo también. Eh, ellos mismos comentan que de los 32 estados del país, 8 no reportaron ninguna fosa. Uno de ellos porque efectivamente no puede haber, o sea, Yucatán es el estado más pacífico del país. Digamos que ahí no hay. Pero, por ejemplo, el estado de Baja California, de los otros 7 que mencionaba, dice que en su territorio no hay fosas clandestinas, no hay fosas comunes. Pero en Baja California está Tijuana. Y Tijuana hoy por hoy es una de las ciudades más violentas del país y no nada más en estos tiempos, desde hace mucho. Allá en esa frontera se está librando una guerra por controlar el paso de drogas hacia los Estados Unidos. Entonces, hay fosas clandestinas ahí, como en los otros 6 estados del país. La investigación de estos periodistas habla de 2.000 fosas clandestinas en el país y aclara que los números no son exactos por esto que comentaba y porque aún faltan fosas por descubrir. O sea, ellos hablan de las que las procuradurías y fiscalías tienen contabilizadas y que después la Procuraduría General de la República da otro número, mucho menos de la mitad de lo que ellos mencionan. Entonces estas son cifras oficiales y ya son de horror. 2.000 fosas clandestinas. Y la pregunta es, ¿de qué tamaño es el nivel de la barbarie? Porque no conocemos más que las cifras oficiales que ahora reunieron estos periodistas. ¿Cuántas personas desaparecidas están en estas fosas? ¿Cuántos miles de personas más siguen desaparecidas en fosas que todavía no conocemos? Miren, yo quiero recordar un dato que dio la próxima secretaria de Gobernación para el gobierno de López Obrador que inicia el 1 de diciembre. Yo no sé por qué después ya no lo mencionó, pero en 2 o 3 ocasiones ella dijo que no eran 37,000 desaparecidos los que había en nuestro país, que la cifra era de 400,000. Ella lo dijo en entrevistas en televisión y en prensa. ¿De dónde sacó esta cifra? ¿Por qué después ya no lo mencionó? ¿Por qué después se va a las cifras oficiales? ¿Por qué dice 37,500 cuando hace unos meses mencionaba 400,000? Este es el horror que se está viviendo en México y además, como punto adicional, quiero aclarar que esta investigación en la que yo creo que todos los mexicanos debemos estar pendientes, no solamente habla de las fosas clandestinas, los periodistas van a presentar información sobre campamentos de reclutamiento forzado, donde llevan a cualquiera que agarren en la calle y le dicen, o te conviertes en sicario y trabajas para nosotros, o te matamos a ti o matamos a tu familia. Tienen testimonio de eso. Y también de los lugares donde suena terrible la palabra, disuelto personas con técnicas, y ellas lo mencionan así, que aprendieron de alguien, y ellas de hecho se hacen una pregunta, ¿del ejército? Disuelven Ahí, personas.
Aritz, de esta terrible situación de la que tú nos estás hablando. Vamos a seguir hablando más adelante. Te llamaremos pronto porque estamos haciendo seguimiento a este informe, a este trabajo de la gente, de estos periodistas independientes, y pronto te volveremos a llamar para que continuemos hablando de esto. Muchísimas gracias por habernos atendido y por estar siempre ahí. Y tú sabes que nosotros estamos aquí. A ver cuándo te pasas. Muy bien, pues muchas gracias por la invitación, un gusto estar con ustedes y quedamos pendientes. Ari, muchas gracias y hasta la próxima. Gracias, Henry, hasta luego.